Hablemos de una de esas situaciones que parecen simples, pero que, si te detienes a mirar bien, están llenas de detalles que gritan complicidad, cariño y una conexión especial. Me refiero a ese momento icónico entre Jimin y Jungkook que ocurrió después de uno de sus conciertos, cuando hicieron ese live grupal. Para los que siguen a Jikook de cerca, fue imposible no notar lo que se dio ahí. Y es que, días antes de ese live, había sido el cumpleaños de Jimin. Jimin estaba contando con su sonrisa dulce de siempre que sus padres le habían preparado sopa de algas, que es una tradición muy bonita en Corea. Normalmente la mamá le cocina eso al cumpleañero como forma de cuidarlo, de mostrarle amor y de celebrar su existencia. Es como decir, gracias por haber nacido, en forma de comida caliente y reconfortante. Pero lo que nadie se esperaba es que Jungkook, así como si nada, dijera que él también comió sopa de algas. Jimin, sorprendido pero con esa sonrisa que siempre se le escapa cuando está con él, le pregunta, ¿por qué? Porque, como ya dijimos, eso se le cocina a la persona que cumple años, no a cualquiera. Y ahí es donde todo se vuelve mágico. Jungkook responde tranquilamente que lo hicieron mis padres por el cumpleaños de Jimin. Boom. Ahí explotó todo el Jikook Nation. Porque vamos a ser honestos, esa frase no es cualquier cosa. ¿Cómo que tus padres hicieron sopa de algas para el cumpleaños de tu mejor amigo, aunque él ni siquiera esté presente? ¿En serio? O sea, eso no se hace así como así. Eso tiene peso. Eso habla de alguien que es importante no solo para ti, sino también para tu familia. Y aquí viene lo que hace que todo sea aún más interesante. Mucha gente empezó a notar la sonrisa que compartieron en ese instante. Una sonrisa que parecía contener un secreto, como si se hubieran entendido con una mirada, como si estuvieran diciendo, tú y yo sabemos lo que esto significa. Algunas teorías incluso apuntan a que cuando Jungkook dijo mis padres, no se refería necesariamente a sus padres biológicos, porque ojo, en Corea, como en muchas partes del mundo, es común llamar padres a los suegros o a los padres de tu pareja. Entonces, cuando Jungkook dijo eso, quizás estaba dejando entrever que considera a los padres de Jimin como suyos, o que ya hay una conexión tan cercana que ese tipo de gestos vienen del amor, del cariño profundo, de un lazo que va más allá de la amistad. Y si no es así, si de verdad fue la madre real de Jungkook quien hizo esa sopa de algas pensando en Jimin, eso también dice muchísimo. ¿Quién más recibe ese tipo de cariño simbólico de la madre de Jungkook? ¿Quién más tiene un lugar tan especial en su vida como para que su familia celebre su nacimiento incluso a la distancia, como si estuvieran bendiciendo su existencia sin necesidad de tenerlo ahí? Lo que parece claro es que, sea como sea, Jimin y Jungkook comparten algo muy especial. No es simplemente una amistad cualquiera. Hay ternura, cuidado mutuo, risas que se entienden sin hablar, miradas que dicen mucho más de lo que cualquier palabra puede expresar. Y sobre todo, hay una naturalidad en cómo se relacionan, una calma que da la sensación de que ya no necesitan esconder lo que sienten, al menos entre ellos. Este tipo de detalles, pequeños pero cargados de significado, son los que hacen que la gente siga creyendo en el Jikook. Porque más allá de si es real o no en el sentido romántico, lo que tienen es algo realmente único. Y sí, quizás nadie más en la vida de Jungkook ha sido tan importante como para que su familia cocine por otra persona en su cumpleaños. O quizás ya no es otra persona, sino parte de algo mucho más íntimo, parte de su hogar, de su corazón, de su historia. Ahora, si lo de la sopa de algas te pareció tierno, prepárate, porque esto va a derretir hasta al más escéptico. Vamos a hablar de un momento que, si lo miras con atención, es de esos que parecen sacados de un drama romántico, pero con la diferencia de que esto pasó en la vida real. Sí, hablamos de la vez que la mamá de Jungkook le dijo «te amo» a Jimin. Y no fue en broma, no fue actuado, fue espontáneo, natural y sobre todo lleno de cariño real. La situación se dio durante un juego, en uno de esos programas donde los chicos tenían que adivinar el nombre de una canción. En este caso, Jimin y Jungkook estaban formando equipo, como debe ser, porque esos dos cuando se unen son imparables, y les tocaba una prueba donde necesitaban ayuda externa. ¿A quién decidieron llamar? Nada más y nada menos que a la madre de Jungkook. Porque claro, si vas a llamar a alguien para que te salve el juego, ¿por qué no llamar a mamá, no? Entonces, llaman. La madre de Jungkook contesta, y también se escucha la voz del padre ayudando en la respuesta. Finalmente aciertan y todos celebran.
Pero ahí es donde todo se vuelve interesante. Porque Jimin, con esa confianza absoluta que solo tiene alguien que se siente parte de la familia, toma el teléfono de la mano de Jungkook. Ni siquiera lo duda, simplemente lo hace, y con voz emocionada dice, «¿Soy Jimin Ah? Jimin Ah». Y en cuanto la mamá de Jungkook se da cuenta de quién le habla, ni lo piensa, ni titubea. «Oh, Jimin Ah, te amo». Así, sin más. Con esa ternura que solo se le dice a alguien a quien ya se tiene en el corazón. ¿Y la reacción de Jimin? Ríe. Se le nota la alegría en la voz. Y Jungkook actúa como si nada fuera fuera de lo común. No se ríe nervioso, no se sorprende. No dice, «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Nada. Su reacción es tan natural que da a entender que esto no es la primera vez que pasa. Que su mamá le dice «te amo» a Jimin como si fuera algo habitual. Como si Jimin ya fuera parte del círculo más íntimo de la familia John. Volvamos por un momento a ese episodio de Run BTS, donde hay un detalle pequeñito, casi invisible a los ojos de quien no los conoce, pero que para quienes seguimos el Jikook desde siempre, fue como ver un poema silencioso sobre el amor y la prioridad. Todo empieza en una escena bastante cotidiana. Los chicos están participando en una misión y en una de las pruebas tienen que cargar unas cajas. Jin se acerca a una de ellas, que a simple vista se ve un poco pesada. Está justo al lado de Jungkook, pero cuando Jin la levanta, Jungkook no reacciona, no dice nada. Ni siquiera le pregunta si necesita ayuda. Ojo, no porque no le importe Jin. Sabemos que los 7 se quieren mucho, sino porque simplemente no fue algo que activara su instinto de «tengo que hacer algo ya». Pero aquí viene el giro. Unos segundos después es Jimin quien se acerca con la intención de levantar esa misma caja. Y apenas estira sus manitos para recibirla, Jin le dice «es pesada». Y eso basta para que Jungkook, que estaba completamente tranquilo antes, se active como si le hubieran tocado una alarma. Sin pensarlo 2 veces, se pone de pie, alerta, casi como un reflejo automático. ¿Y por qué es tan especial este gesto? Porque ahí es donde se ve clarito lo que ya muchos sentimos, que Jimin es su prioridad. Que por mucho que quiera a los demás, con Jimin es diferente. Con Jimin hay algo más profundo, más visceral. Una necesidad de estar siempre ahí, de protegerlo, de asegurarse de que esté bien. La diferencia en sus reacciones habla por sí sola. Jin puede estar cargando una caja pesada justo a su lado y Jungkook ni se inmuta. Pero en cuanto Jimin, su Jimin, se acerca a tocar esa misma caja, el instinto protector de Jungkook se enciende. No lo piensa, no lo duda, no espera a que le pidan ayuda. Se levanta. Así, sin más. Y es que, si lo miras con ojos de amor, como los de Jungkook cuando mira a Jimin, te das cuenta que este gesto dice, si tú vas a cargar algo pesado, yo quiero estar ahí para ayudarte. No quiero que te esfuerces solo, no mientras yo esté aquí. Y no es solo físico, ¿sabes? Es simbólico. Es como si Jungkook le estuviera diciendo, si algo te pesa, dímelo. Yo lo cargo contigo. Es hermoso como estos momentos aparentemente simples revelan la magnitud de su conexión. Jungkook no necesita que Jimin le diga ayúdame. No necesita palabras. Le basta con ver una intención, un movimiento, un gesto para estar ahí, como si su cuerpo respondiera antes de que su mente lo pensara. Porque con Jimin todo cambia, porque la preocupación que siente por él está en otro nivel. Es automática, es natural, es profunda. Y no es la primera vez que lo vemos. Jungkook tiene esa manera tan particular de estar atento a Jimin. Lo observa, lo cuida, lo sigue con la mirada. Y cuando algo le pasa, su reacción siempre es inmediata. Es como si no pudiera evitarlo, como si su corazón se moviera al ritmo del de Jimin. Podrá preocuparse por muchos, podrá quererlos a todos, y sabemos que su relación con los demás también es fuerte y real, pero Jimin es otra historia. Jimin es el que lo mueve, el que lo hace reaccionar sin pensar. Porque el bienestar de Jimin es, sin dudas, una de esas cosas que Jungkook cuida como si fuera suya, porque lo es, de alguna forma. Y sí, podrá haber 1000 momentos donde Jimin y Jungkook comparten risas, canciones, abrazos o miradas que derriten, pero este tipo de escenas silenciosas, donde no hay palabras, solo acciones puras, son las que más hablan. Porque ahí es donde se ve el verdadero amor, ese que no necesita grandes gestos, ni declaraciones, ni cámaras. Solo se nota en cómo se levantan por el otro. Cada momento entre Jimin y Jungkook es como una pequeña joya. A veces brillante, a veces discreta, pero siempre valiosa. No importa si es una mirada, una sonrisa, una palabra compartida en voz baja o un gesto casi invisible.
todo lo que pasa entre ellos tiene un significado que nos llega directo al alma, porque hay algo en su manera de estar juntos que simplemente no se puede fingir. Se nota que lo que hay entre ellos es real, profundo y único. Y no es que estemos idealizando, es que cuando ves la forma en que se miran, en que se buscan, incluso cuando hay miles de personas alrededor, te das cuenta de que su conexión no es común. Hay algo especial, algo que no se puede explicar fácilmente, pero que todos los que los seguimos sentimos. Una complicidad que va más allá de las palabras, como si pudieran leerse la mente, como si supieran exactamente cómo se siente el otro sin necesidad de decir nada. Cada acción entre ellos, por más simple que sea, nos recuerda esa cercanía tan particular que comparten. No es algo que veamos con los demás, al menos no de la misma forma. Con Jikook hay detalles, gestos suaves, risas compartidas, toques sutiles, pero cargados de intención. Hay protección, hay ternura, hay cuidado, y también hay momentos de esos que te dejan pensando, ¿qué es realmente lo que están viviendo? ¿Qué es lo que no vemos, pero que claramente existe? Porque seamos honestos, más allá de lo que podamos imaginar, especular o desear, la verdad absoluta sobre su relación solo la tienen ellos. Solo Jimin y Jungkook saben lo que sienten el uno por el otro, lo que comparten en privado, lo que construyeron a lo largo de tantos años de estar creciendo juntos, de acompañarse en los momentos más difíciles y en los más lindos, lo que decidieron guardar solo para ellos. Y aunque como fans muchas veces deseamos una respuesta clara, una etiqueta, una confirmación, también es importante recordar que el amor, cuando es real, no necesita gritarse.